Hola Miguel. Hola Fran, ¿qué hay? Bien, qué ganas tengo de esta conversación. Sí, Cuéntanos. de poder vernos con más libertad, ¿no? Sí, por unas circunstancias que ojalá pronto se solucionen. Cuéntanos, ¿quién eres? Porque yo te conozco un poco, pero seguramente hay alguna persona de los que nos vean que no te conocen. Bueno, pues yo soy Miguel Rubio, soy ingeniero eléctrico. Profesionalmente he desarrollado mi carrera mayormente en departamentos de I+D, en el sector de bienes de equipo para la distribución de energía, también en el marketing, en el mismo sector. Y llegué a este sector y y mi formación también lo es consecuencia de un interés personal por la energía, por las cuestiones sociales de la energía, por las cuestiones ambientales y el impacto ambiental de la energía. La ecología es una de mis preocupaciones, el medio ambiente también lo es, y también las cuestiones sociales, en mi caso concreto, imbricadas o relacionadas con la distribución de energía. Muy bien. Y en esta conversación que vamos a tener, la hemos estructurado básicamente en tres aspectos. Vamos a comenzar con lo personal, lo social, ¿no? Lo más íntimo. ¿Qué crees que hemos aprendido después de ya casi 12 meses? Hombre, desde luego el 2020 y el 21, yo creo que le va a hacer la competencia, nos ha dado ocasiones de aprender cosas. Otra cosa si las hemos aprendido o no, ¿eh? Pues si hemos tomado bien la lección, pero desde luego nos ha sometido a situaciones inéditas que han supuesto un reto. Yo, casi de las primeras conclusiones que yo diría que yo saco y que podemos sacar colectivamente es que somos vulnerables. Que la definición que nosotros hacemos de la naturaleza humana, frecuentemente consideramos la naturaleza al margen de la naturaleza. Pues no. Un bichito relativamente pequeño que ni tan siquiera llega a ser un bicho porque no tiene el ADN completo para reproducirse por sí mismo, nos ha puesto en jaque y nos ha puesto patas arriba. Todos nuestros planes. O sea, la primera consideración es esa. Y es algo que valdría la pena aplicar a otras circunstancias, a otros retos que tenemos, ¿no? A nuestro impacto, a los avisos que nos da la naturaleza de vais mal, vais corriendo directo al abismo o a la catástrofe, y hemos visto que las catástrofes no tienen espera y vienen a buscarnos. O sea, otra cosa es que es un debate muy común y está en todos los medios, es el debate sobre lo público. Una epidemia es por definición una enfermedad colectiva. Recuerdo al principio, cuando todo lo del gel, ya había escasez de mascarillas y de geles y demás, recuerdo un post que decía, si os lleváis todo el gel, ya que acaparáis todo el gel, vosotros tendréis las manos muy limpias, pero no servirá de nada porque todo el resto del mundo las tendrá sucias, ¿no? Algo tendríamos que aprender de esto, ¿no? Y bueno, una epidemia, por definición, una pandemia más, es una enfermedad colectiva de la que tenemos que salir todos, los más que podamos. Hay muchas otras conclusiones de esta experiencia, ¿no? Tanto en lo personal como en lo colectivo, en lo social, en lo personal. Casi te diría que el shock que produjo para todo el mundo, pues a mí me llevó a reflexionar a qué es realmente nuclear para mí, qué es realmente fundamental, qué es lo importante. Porque cuando ves que todo se va a hacer puñetas, o que no sabes dónde se va a ir, o que no sabes lo que va a pasar, encuentras consuelo en decir, bueno, lo que realmente me importa está debajo de este techo, por ejemplo, ¿no? Y esta es una reflexión que podemos extrapolar a otros ámbitos. Evidentemente no estará dentro del mismo techo, pero que podemos aplicar incluso a la estrategia empresarial, ¿no? Que es nuclear en medio de este caos. Y nuevas cosas, pues la importancia de la flexibilidad, de la resiliencia, de mantener el positivismo, porque es fácil ser positivo cuando todo va bien, pero cuando va mal, ahí hay que demostrarlo, ¿no? En fin, eso es una pregunta que da para extenderse mucho. Oye, y de todos estos aprendizajes, tú personalmente, ¿cuál elegirías para quedártelo para siempre? Eso que dices, eso me lo quedo para mí para siempre y lo voy a aplicar incluso cuando todo vuelva a una cierta normalidad.
Para mí, yo creo que los dos que he citado en último lugar, el saber qué es lo nuclear, o sea, el resto es decoración y la decoración es importante, pero cuando te la puedes permitir. Es decir, ¿qué es lo realmente importante? Lo que hace de mí lo que soy y lo que es esencial en mi vida. Porque esta situación de incertidumbre nos ha provocado a todos mucha angustia, a mí también. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando hacía esta consideración de que es nuclear, yo tengo una hija mayor que vive en Alemania, si hubiera tenido la suerte de que mi hija estuviera en el mismo techo con nosotros, bueno, no te voy a decir que me da igual que se hunda el resto del mundo, porque no es verdad, pero lo nuclear. Y después, lo que he comentado de la flexibilidad, de la resiliencia y del positivismo. Son actitudes y aptitudes que siempre son importantes, pero que en situaciones de crisis, pues todavía lo son más. El positivismo es algo que no es una palabra que a base de usarla se desgasta, pero que es muy importante. Como he dicho antes, es fácil ser positivo cuando todo va bien, cuando todo lo tienes más o menos bajo control. Sí. Oye, y ahora imagínate que estamos en diciembre del 2019, enero del 2020, en algún momento en el cual todavía no se ve venir todo esto. ¿Sí? Y alguien te anuncia algo, te pica detrás de la oreja y dices, oye, ¿qué hubieras hecho diferente? Ahora que sabes todo lo que venía. Esto es... Bueno, yo vivía en Australia entonces, lo primero que hubiera hecho es no venir. Si lo llego a saber, me quedo. El otro día vi un partido del Open de Australia en Adelaide, con el estadio lleno de gente, sin mascarillas y amigos que tengo allí, que a veces hablo con ellos, pues estamos aquí en una terraza y tal, y ostras, los voy a considerar ex amigos. Como no lo sabíamos, ¿no? Como no lo sabíamos, pues bueno, vine y nos encontramos con todo esto. Así que el año pasado realmente fue de muchos cambios para mí, fue bastante... una cosa que sí que me tomaría de otra manera, lo que haría sería tomármelo de otra manera. No puedo cambiar nada hombre, si lo hubiera sabido, bromas aparte, a lo mejor me hubiera quedado en Australia, pero como eso no es... Pero de haberlo sabido, me lo hubiera tomado como una carrera de fondo. Hay que esperar y ver. No tenemos respuestas ni experiencias para algo que es inédito. Algo que es inédito, por definición, no hay una experiencia previa que podamos aplicar. Hay que esperar y ver qué pasa. Y aceptar eso desde el principio, que no va a ser cosa de una semana. A mí todavía hoy me tiene roto el hecho de que estaba pasando en China y era una cosa de China. Estaba pasando en Italia y era una cosa de Italia. Pero Italia está aquí al lado. Entonces, bueno, hemos tenido que hacer una adaptación mental, nosotros e incluso las autoridades. Entonces, yo creo que me lo tomaría, para resumir, con más calma. Oye, vamos a saltar ahora al mundo profesional. Ahora que ya vemos que la resiliencia, la calma, ¿sí? El centrarse en lo esencial, en lo sustancial, en lo más íntimo, es fundamental. Para ti, en tu sector profesional, ¿qué ha sido lo más relevante en tu sector donde actúas profesionalmente? ¿Qué es lo más relevante para ti? Bueno, yo de entrada tendría que considerar a mi sector afortunado y a mí mismo. Estamos todos bien, yo sigo trabajando a pesar de las dificultades. En nuestro sector, quizá lo que ha supuesto un reto más, lo más retante ha sido mantener la actividad en esas circunstancias y en medio de la incertidumbre que hemos mencionado antes. Había que aplicar medidas para seguir produciendo un sector esencial, ¿no? Suministro de energía. Para seguir produciendo en unas circunstancias nuevas, sin saber cuánto van a durar estas circunstancias, si las medidas que estamos aplicando van a valer dentro de 15 días o dentro de una semana, o si dentro de 15 días vamos a estar todos en casa, o si vamos a implementar unas medidas costosas que van a durar 15 días. O sea,
mantener los sistemas productivos, los sistemas de suministro, que también estaban afectados, evidentemente, para una demanda que se ha mantenido y que además, vuelvo a insistir, era esencial, pues solo faltaría que hubiéramos tenido que estar en casa encerrados sin luz, pues eso ha supuesto un reto formidable. Yo creo que ese es probablemente el reto más significativo. En cuanto a cambios, yo diría, hay uno que me llama mucho la atención y no voy a ser nada original, que es el del teletrabajo. Yo he sido un abogado del teletrabajo desde mucho antes de la pandemia. No creo que el teletrabajo sustituya el trabajo presencial, pero la combinación de los dos me parece muy poderosa. Las circunstancias que hemos vivido han demostrado las capacidades operativas del teletrabajo, pero a mí me interesa más el aspecto conceptual, el cambio en el mindset de un sector empresarial que en España es muy tradicional, por no decir conservador, ¿no? Entonces es trabajo presencial, el último que sale de la oficina es el mejor trabajador, aunque haya estado en Facebook toda la tarde. Entonces, claro, teletrabajo, tenemos los medios técnicos para hacerlo. La empresa en la que yo trabajo, que es una multinacional española, Sormazábal, ha hecho un esfuerzo muy grande para dotar de los medios técnicos para poder trabajar. Incluso se han hecho reuniones muy numerosas que antes eran presenciales en webinars, con un esfuerzo de producción muy profesional. O sea, se ha hecho un esfuerzo. Pero tal y como yo suponía desde antes, para el teletrabajo es muy importante sentar unas bases previas, organizar el trabajo de manera que cada uno sepa lo que tiene que hacer sin necesidad de que venga al jefe cada mañana a decir lo que tiene que hacer. Eso significa delegar, organizar el trabajo, organizar los proyectos. Yo creo que ese es un cambio, como digo, en el aspecto conceptual, tecnológico y operativo me interesa, pero en el aspecto conceptual también me parece muy interesante. Y creo que está para quedarse, en mayor o menor medida está para quedarse. Oye, excelente. Y ahora yendo al sector en el que tú te mueves, que es energía, como has comentado antes, pensábamos que en cuanto alguien anunciaba la vacuna, pues ya estaba el problema resuelto, pero el 2021 pinta divertido también, curioso, diferente. No es fácil, sí. Bueno, no sé, y abro un pequeño paréntesis aquí. Vi una noticia hace unos días de un medicamento español que ha demostrado una alta efectividad en ratones humanizados, el 100% de efectividad, y que disminuye la gravedad de la enfermedad, hasta impide la replicación del virus. Es más fácil tratar a los enfermos que vacunar a toda la población mundial. Espero que se confirme esa noticia, que además tengamos la satisfacción de que sea un medicamento español y que esto no sea una parte de la solución. Fantástico. Oye, y en tu sector, ahora que ya se ve que hay muchos cambios que se han dado, que probablemente han venido para quedarse o combinarse en el futuro, en tu sector, el de la energía, ¿qué tendencias, qué cambios ves que se están dando o se van a dar? Hay algunos cambios muy puntuales que me llaman la atención y que son preocupantes y que además he confirmado que no son exclusivos de mi sector. Y es que, bueno, ahora voy a mencionar un hecho puntual, y es que los fletes desde China se han encarecido y se han complicado. No, he de suponer que tiene relación con las circunstancias estas de las que estamos hablando, pero esto es algo que por supuesto nos afecta, porque hoy en día cualquier empresa medianamente grande, sus cadenas de suministro pasan en un punto o en otro, pasan por China. Más para nosotros que tenemos 3 fábricas en China, producimos componentes y subconjuntos. O sea, es importante, este es un hecho importante. En cuanto a lo demás, como ya he mencionado antes, tenemos la suerte de ser un sector afectado por las circunstancias en las que tenemos que trabajar,
pero que no se puede comparar ni mucho menos con otros sectores que directamente han tenido que suspender la actividad, ¿no? Entonces, aquí la dificultad para nosotros es seguir produciendo con las dificultades de suministro inherentes a lo que he mencionado, no solo China, sino en general, porque las empresas han tenido sus problemas y demás, materia prima, de no poder trabajar y demás, pero seguir funcionando a pesar de esa circunstancia, seguir funcionando teniendo en cuenta que los métodos y sistemas productivos han de tener en cuenta la distancia social y los trabajadores directos no pueden trabajar, no pueden teletrabajar, lo cual nos llevaría a una reflexión también muy interesante, pero que igual no cabe en esta conversación, pero es otra que hemos de tener, de las nuevas formas de industria y demás. Y por lo demás, no hay cambios. Se han confirmado las mismas, a pesar de todo, se han confirmado las mismas tendencias que ya venían de antes. La generación distribuida, la digitalización de la red, el vehículo eléctrico, que en la transición energética va a suponer un hito, seguro, y va a jugar un rol importante. El almacenamiento, la evolución que está teniendo lugar, que yo esperaba que fuera incluso mayor, del solar doméstico y esa incorporación dentro de la generación distribuida, que supone un reto tecnológico y de adaptación de la red. O sea, más o menos las mismas tendencias. Yo resaltaría que las mismas tendencias se han mantenido aún en estas circunstancias. Y mencionas la autogeneración del vehículo eléctrico, la generación distribuida. Parece que ahora los medios de comunicación le dan mucho bombo a que esto se ha acelerado. ¿Crees que es una tendencia o crees que es la prensa o crees que es una realidad? Analizar tendencias no es fácil, porque podemos cometer el error de sacar conclusiones de una anécdota y elevar la anécdota a categoría, ¿no? No es fácil. Yo personalmente espero que sí. Espero que una de las conclusiones que colectivamente saquemos es que nuestra actividad, nuestro confort, nuestra presencia en el planeta tiene que ser más sostenible y respetuosa con el medio del que al final formamos parte. Y si no, vamos a vivir episodios que igual no tengan que ver con el virus, o no con este, o con otro, o que tengan una gravedad parecida o comparable a este que estamos viviendo. Entonces, yo creo que esa conciencia, igual que la conciencia de lo público y la conciencia de que bien somos individuos y en tanto que individuos tenemos una serie de derechos y vivimos en una sociedad en la que el individuo es el vector de esos derechos, ¿no? La democracia liberal se basa en eso, pero también somos un animal social y lo vemos ahora que no podemos relacionarnos ni abrazarnos ni todas estas cosas. Nos damos cuenta de que somos un animal social y que echamos en falta todas estas cosas y que dependemos los unos de los otros. Y que dependemos de la naturaleza a la que maltratamos. Entonces, yo espero, tengo también la sensación, como tú has mencionado, de que estas cosas ahora son más evidentes, ¿no? De que queremos mantener nuestro nivel de confort, pero queremos hacerlo de una manera más respetuosa y sostenible. Y que creo que ahora hay un concepto, el concepto de la economía circular, está mucho más arraigado, habida cuenta de que somos más conscientes de la vulnerabilidad de la que yo hablaba al principio. Oye, hemos hablado de lo personal, social, hemos hablado del sector en el que te mueves, las energías. Si pudieras compartir a quienes vean este vídeo
dos reflexiones. ¿Qué herramientas o habilidades has utilizado para gestionar toda esta incertidumbre que nos ha rodeado? ¿Y qué les sugerirías, qué compartirías de cara al futuro que debiéramos tener en cuenta para sacarle mayor provecho a lo que se nos viene? Yo creo que la flexibilidad y la mentalidad abierta te permite salirte del guión que con tanto cuidado habías escrito y que considerabas perfecto y que de pronto no sirve, ¿vale? Decía, creo que era Keynes que decía, la dificultad no estriba en las ideas nuevas, sino en escapar de las viejas. Pues eso, hay que ser flexible, tener la mentalidad abierta y pensar que sí debemos escribir un guión, que debemos saber hacia dónde vamos, pero que lo importante es saber a dónde queremos llegar, porque el camino lo vamos a ir haciendo según las circunstancias vayan cambiando. Yo creo que esta es una primera conclusión que yo me aplico a mí personalmente y que no como consejo, pero que ofrezco como sugerencia. Yo recuerdo cuando se hacían planes estratégicos quinquenales, hace mucho tiempo, como en la Unión Soviética. Eso ya se vio que no servía para nada, después se hacían trianuales con revisión anual. Bueno, pues yo ahora creo que los planes estratégicos de las empresas y los personales, porque al final las empresas están hechas de personas, ¿no? Y es otro colectivo, tendrían que tener en cuenta qué es nuclear también, como hemos mencionado antes, o sea, qué es lo que somos, a dónde queremos ir y más o menos trazar un rumbo, pero tener en cuenta que en el camino va a haber accidentes que nos obligarán a dar vueltas y entonces habrá que ser flexible, positivo, resiliente, lo que ya he mencionado. Muy bien. Pues Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un lujo este rato de conversación contigo y me encantará tener una nueva conversación sobre nuevas formas de industria. Lo has anticipado. Así que... Bueno, esto sí, esto estaba implicado también con una consideración, otra conclusión que podemos sacar de la experiencia colectiva, y es qué es esencial y qué no lo es, qué es nuclear y qué no lo es. Un reponedor de los viales del supermercado no hubiera sido considerado esencial, pero yo agradecía mucho que ellos estuvieran ahí cuando iba a comprar. Sí. Hay muchas reflexiones realmente que dan para una conversación mucho más larga que tendré mucho gusto en tener cuando tú quieras. Miguel Rubio, ingeniero eléctrico. Muchísimas gracias, porque no solo eres ingeniero eléctrico, sino además un gran pensador y una persona que hace reflexionar. Un gran abrazo. Muchas gracias por esas palabras. Un abrazo.